Bueno, Tenemos información judicial para compartir este móvil del viernes que tiene que ver con un hombre, un joven de Ostende que fue condenado por abuso sexual. Este fallo se conoció en las últimas horas. El hecho ocurrió el año pasado, ¿no? Más precisamente el 17 de agosto del 2020. El fallo fue un juicio abreviado, por eso también bueno, no es poco tiempo, un año, pero sabemos que los juicios generalmente llevan más tiempo. Los procesos judiciales, al ser un juicio abreviado, ya se conoció la condena entonces a este joven de 22 años que, bueno, fue condenado, como decíamos, por abuso sexual. El hecho ocurrió en la localidad de Ostende. ¿Qué ocurrió? Decíamos este 17 de agosto del 2020, bueno, una menor fue invitada a un cumpleaños a la casa de una amiga, la menor se quedó luego del festejo del cumpleaños a dormir y ahí, bueno, se produjo este abuso sexual. De inmediato, por supuesto, tras ocurrido el hecho, la víctima le contó a su mamá lo que había pasado, la amiga también, por supuesto, reafirmó los dichos de la víctima, se radicó la correspondiente denuncia y, como decíamos, en las últimas horas se conoció este fallo entonces que condena a este hombre de Ostende, de 22 años. Se trata de Martín Ruiz. En realidad es oriundo de Guernica, pero hacía mucho tiempo que estaba radicado con su familia en la localidad de Ostende. El juez Raballa, a cargo del Tribunal en lo Criminal número 1 del Departamento Judicial de Dolores, fue quien entonces, tras los testimonios de la víctima, de la amiga también, y las pericias médicas realizadas, finalmente condenó a este hombre, Nicolás Martín Ruiz, de 22 años, entonces a la condena de 6 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal. bien, la chica es una menor de edad de 15 años, ¿verdad? Exacto. Bueno, transcurrió, como decíamos, en una vivienda del barrio cooperativo de Ostende. Estaba, como decíamos, había ido a un cumpleaños, invitada por una amiga, luego se quedó a dormir. Este sujeto ingresó a la habitación, bueno, y fue en el lugar donde la violó. La menor, por supuesto, se resistió. Eso hizo que la amiga advierta la situación y, bueno, por supuesto quiso ayudarla, pero bueno, ya se había concretado esta violación que fue denunciada luego de que la víctima, por supuesto, confió en su mamá. Su mamá fue quien radicó la denuncia. Tanto el abogado defensor como el fiscal García de Dolores acordaron este juicio abreviado que luego el juez Raballa, como juez unipersonal a cargo del juzgado de lo criminal número 1, dictaminó entonces esta pena de 6 años de prisión efectiva a este hombre de 22 años. Como decíamos, es oriundo de Guernica, pero hacía tiempo que ya estaba radicado en la localidad de Ostende. Y está alojado, desde el primer momento estuvo alojado. Fue contundente, por supuesto, la denuncia, también las pericias. Está desde el primer momento alojado primero en una dependencia policial, luego sí trasladado al penal, a la unidad penal número 6 de Dolores, donde se encuentra alojado en este momento y donde deberá cumplir estos 6 años de prisión. Betiana, abrimos un paréntesis a título de querer aclarar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un juicio abreviado es que el responsable del delito que se le acusa asume la responsabilidad del hecho, ¿verdad? Por eso es un juicio abreviado, porque seguramente algún oyente se podrá estar preguntando por qué hay algunos casos donde se tardan 3, 4 y a veces más años en llegar a juicio oral, ¿no es cierto? Eso es una realidad. Entonces, cuando hablamos de juicio abreviado... Perdón, sí. El imputado, al asumir los cargos que se le imputan, al hacerse responsable, ya se elimina la instancia de instrucción, ¿no? O sea, corta la instancia de instrucción en la cual el fiscal tiene que recabar las pruebas para acusarlo, ¿no? Y después las apelaciones y todo eso generalmente llevan un tiempo. Ya el imputado, al reconocer que sí, que es responsable del hecho que se le acusa, se acortan mucho los tiempos del proceso judicial, ¿no? Bueno, y también me gustaría, abusando de tu generosidad, que dejemos aclarado, porque muchas veces en este tipo de delitos nos encontramos con personas que están imputadas, pero que están en libertad. Y hay otras que ya son pasadas a penal, ¿no? O sea, que son detenidas y luego trasladadas a un penal, pero que esperan allí que tenga fecha para el juicio oral y público, o no, en este caso para el juicio, digamos, ¿no? Sí. Bueno, también, depende también del proceso judicial. En algunos casos depende, por ejemplo, cuándo se le dicte la prisión preventiva, ¿no? Las apelaciones que se realizan. Una vez que está dictada la prisión preventiva, ya están en condiciones de ser alojados en un penal. No así si no tienen la
la prisión preventiva dictada. También para eso se tienen en cuenta algunos lo que se llaman peligros procesales, ¿no? Si la persona tuvo antecedentes, si tiene posibilidades de entorpecer la investigación, si tiene peligro de fuga. Son los peligros procesales que se tienen en cuenta a la hora de determinar si una persona permanece detenida a la espera del juicio o si permanece en libertad. También, por supuesto, las estrategias de las diferentes defensas de alguna manera suman para una decisión o no. Uh-huh. Bueno, digo esto porque en realidad, viste que en este sentido, todos los juicios que tengan que ver con este tema, en general generan a veces alguna confusión, porque uno no entiende por qué esa persona no está detenida o por qué no actúa la justicia de tal manera, no es lineal en todos los casos. También, como decías vos, Betiana, tiene mucho que ver, ¿no?, lo que haga la defensa del imputado, ¿no?, que muchas veces piden incluso por la persona para que no sea detenido, ¿no? Entonces, la exhibición de prisión, digo, ¿no? La exhibición de prisión, por ejemplo, son recursos que pueden ser presentados, que en algunos casos dan curso y en otros casos no, son denegados y de eso depende. Tenemos un montón de casos, como vos decís, de víctimas que durante el proceso judicial se cruzan en barrios, en diferentes lugares de cercanía con los acusados, con los imputados. Están los dos casos. Son temas finitos, viste, delicados, sobre todo en aquellos que han pasado tiempo, ¿no? Por ejemplo, también hay que dejar en claro que son delitos que no prescriben, ¿no? Entonces, si tenemos algunos casos, digamos, que han tenido resonancia nacional, de gente que luego de 30 o 40 años recién ahí denuncia. Entonces, bueno, en ese tipo de casos, ¿no?, es mucho más complejo para la justicia establecer, tenemos el caso del padre Grassi como más famoso de todos, ¿no? El padre Rodolfo en Dolores, también, que estuvo a cargo de la parroquia Dolores, que, las alumnas del instituto, un grupo de alumnas del instituto parroquial, sí, lo denunciaron, como vos decís, después de 20 o 30 años. Uh-huh. Por eso digo, muchas veces son cosas que van con uno, ¿no?, pero que uno no está preparado para poder manifestarlas o denunciarlas. Entonces son situaciones bastante complejas, ¿no?, para entender, porque muchas veces desde la opinión pública a veces juzgamos o opinamos con cierta liviandad, pero de repente hay que vivir situaciones traumáticas. Por supuesto que cada caso tendrá sus particularidades, pero digo, yo entiendo que en este tipo de delitos, cuando un fiscal pide la prisión preventiva y cuando un juez otorga la detención, es porque tienen, digamos, elementos que fundamentan la responsabilidad de esa persona, ¿no? ¿Se puede equivocar la justicia? Sí. Hay gente que está presa y que puede haber sido víctima de una situación engañosa, también, ¿no? Porque también la justicia se puede equivocar. Pero digo, cuando te bajan el martillo y te dicen marche preso, es porque en este tipo de casos tan delicados hay, por lo menos, ¿no?, algún nivel de certeza del autor del hecho, sobre todo cuando pasaron muchos años, porque nos encontramos con que a veces las denuncias llegan de personas relativamente jóvenes, pero que, claro, el delito se cometió cuando la persona tenía, no sé, 6 a 8 años, ¿no? Entonces, por ahí, para llegar a comprobar y probar ese tipo de cosas es mucho más complejo si no hay, cuestiones que puedan respaldar esa denuncia. Sí, por supuesto, y además también en esto que vos decís, el proceso que realiza cada víctima es distinto, por supuesto, y muchos hechos que datan de muchos años atrás, por ahí el contexto judicial, jurídico, social no es el mismo que estamos afortunadamente viviendo ahora, donde por ahí es más fácil denunciar, no digo más fácil, pero por ahí está más consciente, o por lo menos se habla más del tema y sabemos que hay más herramientas que de alguna manera protegen a las víctimas en este tipo de situaciones.